Medidas de dispersión, desviación estándar y varianza. Buen día, jóvenes. Antes de comenzar, quiero que me acompañen con un pequeño ejercicio mental. Imaginen que dos jóvenes estudiantes de un salón, Juan y María, tienen exactamente el mismo promedio final en matemáticas, 8.0. A primera vista, parecería que los dos rindieron igual, ¿cierto? Pero ahora déjenme contarles algo más. Juan sacó calificaciones de 7, 8, 8, 9 y 8, mientras que María sacó 5, 10, 6, 10 y 9. ¿Siguen pensando que rindieron igual? Esta pregunta, aparentemente tan sencilla, es la que nos abre la puerta al tema de hoy: las medidas de dispersión. Específicamente, vamos a estudiar dos muy importantes: la desviación estándar y la varianza. Ambas son herramientas estadísticas que nos permiten entender qué tan parecidos o qué tan diferentes son los datos entre sí. Algo que el promedio por sí solo nunca podrá decirnos. Y les adelanto un dato que los va a sorprender. Estas mismas fórmulas que hoy veremos son las que usan las aseguradoras para decidir cuánto pagan de seguro, las que usan los meteorólogos para predecir el clima aquí en Veracruz, e incluso las que usa Spotify para recomendarles canciones. Comencemos por lo básico. Las medidas de dispersión son cálculos estadísticos que nos permiten evaluar el grado de variabilidad de un conjunto de datos. Dicho de manera más sencilla, nos dicen qué tanto se parecen o qué tanto difieren los datos entre sí. Piénsenlo así: si yo midiera la estatura de todos ustedes, podría sacar un promedio, digamos 1.65 metros. Pero ese número por sí solo no me dice si todos miden prácticamente lo mismo o si hay compañeros muy altos o muy bajitos. Para saber eso necesito una medida de dispersión. Hoy estudiaremos las dos más importantes, la desviación estándar y la varianza. Una nota: aunque en este curso nos enfocaremos en estas dos medidas, existen otras igualmente válidas como el rango intercuartil IQR y el coeficiente de variación. El rango intercuartil, por ejemplo, es especialmente útil cuando hay datos muy extremos porque no se ve afectado por ellos. Les menciono esto para que sepan que el mundo de la estadística es mucho más amplio de lo que alcanzamos a ver en un solo video. La desviación estándar es una medida que se utiliza para cuantificar la variación o dispersión de un conjunto de datos numéricos. En palabras simples, es la desviación promedio de los valores con respecto a la media. Aquí va una regla muy importante que quiero que se memoricen. Mientras mayor sea la desviación estándar, mayor es la dispersión de los datos. Mientras menor sea, más parecidos son los datos entre sí. La fórmula: S es igual a raíz cuadrada de sigma n de i igual con 1 de xi menos la media al cuadrado sobre n menos 1, donde S es la desviación estándar. Sigma es la sumatoria, es la suma de todos los valores. Xi es cada valor del conjunto de datos. La media es, pues, la media del conjunto de datos. Y n es el número total de datos. Sé que la fórmula puede verse intimidante, pero tranquilos, es más fácil de lo que parece. Vamos a desglosarla con un ejemplo paso a paso. Ejemplo: supongamos que tenemos este conjunto de datos: 2, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 9.
Paso 1. Calcular la media del conjunto de datos. 2 más 4 más 4 más 4 más 5 más 5 más 7 más 9 dividido entre 8. Va a ser igual a 5. Paso 2. Restar la media a cada dato. Al restar 5 a cada número obtenemos menos 3, menos 1, menos 1, menos 1, 0, 0, 2 y 4. Paso 3. Elevar al cuadrado cada resultado. Al elevar al cuadrado obtenemos 9, 1, 1, 1, 0, 0, 4 y 16. Una pregunta. ¿Y por qué tenemos que elevar al cuadrado? Porque al restar la media, algunos valores nos dan negativos. Si los sumáramos directamente, los negativos y los positivos se cancelarían entre sí y siempre nos daría 0. Al elevar al cuadrado, todos los números se vuelven positivos y reflejan correctamente la distancia real que existe entre cada dato y la media. Paso 4. Encontrar la media de esos cuadrados. 9 más 1 más 1 más 1 más 0 más 0 más 4 más 16 dividido entre 8 va a ser igual a 4. Paso 5. Sacar la raíz cuadrada del resultado anterior. Raíz cuadrada de 4, aproximadamente 2.13. Y listo. La desviación estándar es aproximadamente 2.13. Esto nos indica que, en promedio, los datos se alejan 2.13 unidades de la media. Una nota importante. Una gran ventaja de la desviación estándar es que está expresada en las mismas unidades que los datos originales. Si estamos midiendo alturas en metros, la desviación estándar también estará en metros. Esto lo hace mucho más fácil de interpretar que la varianza, como ya verán en un momento. La varianza también mide la dispersión de los datos respecto a la media aritmética. De hecho, está estrechamente relacionada con la desviación estándar. De manera formal, la varianza suministra el valor medio del cuadrado de las desviaciones de los valores respecto de la media, y además nos ayuda a identificar la presencia de valores atípicos o datos distantes. Una analogía para que la entiendan mejor. Imaginen que la varianza y la desviación estándar son hermanas gemelas que dan la misma información, pero hablan idiomas distintos. La desviación estándar habla en el idioma original de los datos, metros, pesos, calificaciones, mientras que la varianza habla en el idioma al cuadrado, metros cuadrados, pesos al cuadrado, calificaciones al cuadrado. Por eso, aunque ambas dicen lo mismo, la desviación estándar suele ser más fácil de interpretar en la práctica. La fórmula. Varianza es igual a sigma de i igual con 1 hasta n de xi menos la media al cuadrado sobre n, donde xi es el valor de un conjunto de datos, la media pues es la media del conjunto de datos y n va a ser el número de datos. Un ejemplo. Supongamos las siguientes calificaciones: 80, 87, 52, 78 y 63. Paso 1. Hallar la media aritmética. 80 más 87 más 52 más 78 más 63 dividido entre 5 va a ser igual a 72. Paso 2. Calcular los residuos, las diferencias entre los valores y la media. Restando 72 a cada valor obtenemos 8, 15, 20, 6, menos 20, 6 y menos 9. Paso 3. Elevar cada residuo al cuadrado. 64, 225, 436, 81. Paso 4. Sumar todos los resultados. 64 más 225 más 400 más 36 más 81 es igual a 806. Paso 5. Dividir entre el número total de datos. 806 dividido entre 5 es igual a 161.2. La varianza es de 161.2. Una nota importante, muy relevante. Cuando se calcula la varianza de toda la población, se divide entre n, el número total.
Pero cuando se calcula la varianza de una muestra, es decir, una parte representativa de la población, se divide entre n-1. Esto se conoce como la corrección de Bessel y se hace porque al trabajar con una muestra, dividir entre n-1 nos da una estimación más precisa de la varianza real de toda la población. En pocas palabras, si tienen los datos de todos, dividen entre n. Si tienen solo una parte, dividen entre n-1. Aquí hay un dato curioso muy importante, que no deben olvidar. La desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, si ya calcularon la varianza para obtener la desviación estándar, solo tienen que sacar la raíz cuadrada. Por eso muchos docentes recomiendan calcular primero la varianza y después, con un solo paso, obtener la desviación estándar. Ahora viene la pregunta que de seguro muchos están haciendo. Profe, ¿y esto para qué me sirve? Déjenme darles ejemplos muy cercanos. Clima en Veracruz. Según datos del Servicio Meteorológico Nacional y del INEGI, la temperatura media anual en el estado de Veracruz es de aproximadamente 23 grados centígrados, con una máxima promedio cercana a los 32 grados centígrados en abril y en mayo. Pero el promedio por sí solo no nos dice todo. La desviación estándar de las temperaturas nos permite saber qué tan variable es realmente nuestro clima de un día a otro, o qué tan estables son las lluvias durante la temporada. Los meteorólogos usan esto todos los días para hacer pronósticos más exactos. En la agricultura, si un productor de maíz o café de nuestra región quiere comparar dos tipos de fertilizantes, puede medir el rendimiento de cada planta tratada. Si el fertilizante A tiene una desviación estándar baja, significa que produce cosechas más consistentes. Si el fertilizante B tiene una desviación estándar alta, significa que unas plantas rinden mucho y otras poco. Es menos confiable. Calidad en fábricas. Cuando una empresa produce tornillos, botellas o piezas, mide su tamaño con una varianza. Si la varianza es muy alta, significa que la calidad es inconsistente y que hay piezas defectuosas. Si es baja, la producción es uniforme y confiable. En finanzas y ahorro. En el mundo financiero, la desviación estándar se usa para medir el riesgo de una inversión. A mayor desviación estándar, mayor riesgo, porque los rendimientos varían mucho. Esto es algo que quizá les sirva el día de mañana cuando piensen en abrir una cuenta de ahorro o invertir en algo. Medicina. Cuando se prueba un nuevo medicamento, los investigadores calculan la desviación estándar de los resultados para saber si el efecto es consistente entre todos los pacientes o si funciona muy bien en algunos y mal en otros. Una nota importante. El coeficiente de variación, CV, que se calcula dividiendo la desviación estándar entre la media y multiplicando por 100, es muy útil cuando queremos comparar la dispersión de conjuntos de datos con distintas unidades o tamaños. Se considera que la dispersión es elevada cuando el CV supera el 30%. ¿Recuerdan a Juan y María del principio? Hagamos las cuentas rapidito. Juan tiene 7, 8, 8, 9 y 8. La media es 8. La desviación estándar es pequeña, aproximadamente 0.71. Juan es consistente. María tiene 5, 10, 6, 10 y 9. La media es 8. La desviación estándar es grande, aproximadamente 2.35. María es inconsistente. A veces brilla, a veces falla. Aunque ambos tienen el mismo promedio, no están rindiendo igual. Juan es un estudiante estable. María tiene un rendimiento muy irregular. ¿Ya ven cómo la estadística nos ayuda a entender la realidad más allá de los números superficiales? Un resumen. La desviación estándar es el valor en que varían los datos respecto a la media
en las mismas unidades que los datos originales. La varianza es el valor en que varían los datos respecto a la media, pero elevados al cuadrado para evitar valores negativos. Jóvenes, llegamos al final de este video y quiero que nos llevemos 3 ideas claras. Primero, el promedio nunca cuenta toda la historia. Detrás de cualquier número promedio siempre hay una realidad de variación que solo podemos entender usando las medidas de dispersión. Segundo, la varianza y la desviación estándar son dos caras de la misma moneda. La varianza mide la dispersión al cuadrado y la desviación estándar, su raíz cuadrada, nos devuelve ese valor a las unidades originales, haciéndolo más fácil de interpretar. Tercero, estas medidas no son solo ecuaciones en la libreta, son herramientas poderosas que se usan todos los días en la agricultura del estado de Veracruz, en los pronósticos del clima, en el control de calidad de los productos que nosotros consumimos, en las decisiones económicas de las familias y en los avances de la medicina. Cuando ustedes aprenden esto, están adquiriendo un lenguaje universal que les permitirá entender mejor el mundo y tomar mejores decisiones. La estadística, jóvenes, no es una materia para memorizar fórmulas, es una manera de pensar con claridad cuando la realidad es compleja. Y créanme, en esta época donde nos bombardean con datos, encuestas, cifras y porcentajes por todos lados, saber leer e interpretar esos números es una forma de libertad intelectual. Quiero cerrar con una frase para que ustedes la reflexionen. Los números nunca mienten, pero tampoco hablan solos. Aprender a escucharlos es aprender a entender el mundo. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video. Recuerden suscribirse al canal, dejen su like, comenten y compartan. Saludos.